destacarles dos o tres ideas, ¿no? Vamos a empezar ahora con una nueva etapa del proceso. Como ustedes vieron, el proceso lo debemos imaginar como un camino. Ya dejamos una etapa atrás, que fue la introductoria, y ahora vamos a entrar en una nueva, que es la etapa probatoria, y justamente vamos a hablar de la teoría general de la prueba. Les quiero destacar qué importancia tiene la prueba. El doctor Kirmanovich dice, los juicios se ganan o se pierden por la prueba. Lo que no se prueba no existe en el expediente. Y por más que nosotros tengamos un derecho verosímil, si no podemos probar los hechos en que se funda nuestro derecho, vamos a perder el juicio. Es decir, tengan en cuenta con estas tres consideraciones que les acabo de decir, lo importante que es el tema probatorio, el tema de la prueba. Ahora sí, le doy la palabra a la doctora que va a empezar a hablar sobre el tema. Bueno, y mientras vos hablabas, Antonio, yo pensaba, a diferencia de otros institutos que fuimos, que ya empezamos a ver y que vamos a seguir viendo, creo que la prueba es un término con el que ya están familiarizados, así que me interesa saber qué es lo que es la prueba para ustedes. Son medios o elementos con los que se trata de convencer básicamente al magistrado de que lo que se afirma en el escrito es verdadero. Ok, perfecto. Entonces, entiendo por lo que me decís, Celina, que lo que se intenta hacer con la prueba es acreditar determinadas cuestiones, cuestiones que ahora vamos a ver qué son. Pero entonces lo que me interesa es esto que ya saben, que ya conocen el término, pero reforzar esta idea de que con la prueba intentamos verificar cuestiones, acreditar algunas cuestiones. Entonces, ustedes ya tienen la definición formal de prueba, pero quería reforzar esto de que con la prueba vamos a ir a acreditar algo, que es la prueba, ¿sí? ¿Y qué es eso que vamos a acreditar? ¿Cuál es el objeto de la prueba? ¿Los hechos aludidos? Bueno, Diego, me hablaste vos, ¿no? O no sé quién me habló. Sí, yo. Perfecto. Los hechos aludidos. Bueno, es una buena base para partir. Lo solemos llamar los hechos alegados o articulados por las partes. Pero cualquier hecho que haya sido alegado por una parte se va a tener que acreditar, se va a tener que probar, se va a tener que verificar. Los que estén en conflicto o en contradicción. Bueno, perfecto. Entonces, en primer lugar, los hechos alegados por las partes, por ambas partes. Recuerden que tanto el actor como el demandado, en principio y sin perjuicio de lo que después veamos que son las cargas de la prueba, en principio los hechos alegados por las partes, por ambas partes, van a tener que ser objeto de prueba. Y bien decía Diego, los hechos alegados que estén en conflicto. Recuerden que al contestar demanda, el demandado tenía determinadas cargas. A ver si aprovechamos para repasar. ¿Cuáles eran esas cargas que tenía el demandado? De afirmar o negar los hechos y Contestar los la documentos. demanda. Muy bien. ¿Y qué sucedía en uno u otro caso? Se tenían, si no les decía nada, como no se expedía, se tenían por afirmados por el juez, los hechos podía o no tenerlos y los documentos los tendrá por reconocidos. Perfecto, Sofía. Y esa diferencia es clave. Respecto a los documentos, el juez los tendrá o los deberá tener por reconocidos. Respecto de los hechos, a diferencia de los documentos, el juez podrá tenerlos por reconocidos.
Entonces, esto me lleva a que un hecho, ¿cuándo sería controvertido? A ver, díganmelo ustedes. ¿Cuándo un hecho es controvertido? Si una parte lo afirma, el actor lo afirma, en la demanda dice sucedió Cuando el demandado niega ese hecho. Bueno, está bien. Si el demandado niega categóricamente ese hecho es controvertido. Pero no es el único caso en que el hecho sería controvertido. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si el demandado hace una negativa genérica? Niego todos los hechos alegados por el actor en su demanda y no se expide respecto de cada hecho. ¿Ese hecho es o no es controvertido? ¿Qué creen? No, porque hay que negar todos los hechos uno por uno. Bueno, ok, Jazmín, y por ahí viene la cuestión. Un hecho es controvertido cuando no fue expresamente reconocido por la otra parte. Entonces, vamos a un ejemplo práctico. Cuando ustedes realizaron las contestaciones de demanda a la clase pasada, muchos dijeron, cuando contestaban cada hecho en particular, dijeron que reconocían que el accidente de tránsito había sucedido, pero negaban la mecánica y después pasaban a negar cada una de las cuestiones que habían sucedido. Entonces, que haya sucedido el accidente de tránsito no sería un hecho controvertido, porque fue expresamente reconocido por el demandado. Esos son los únicos, los que son expresamente reconocidos por el demandado, son los hechos que no son controvertidos y que no van a tener que ser objeto de prueba, que no va a haber que acreditar, que verificar en la etapa probatoria. ¿Qué sucede ahora si el demandado no comparece, no contesta demanda? El lector hizo todo un relato de los hechos y ¿qué sucede con esos hechos? ¿Son controvertidos o no son controvertidos? De acuerdo a lo que fui diciendo. Supongo que sí. Que son controvertidos. Para mí no. ¿Por qué? Porque no. Tener por válidos. Y porque no, la otra, no hay nadie que lo niegue, entonces el juez puede tenerlos por válidos. Es una de los, no sé cómo, no sé cómo decirlo, pero si no se presenta, bueno, puede suceder eso, que están por válidos, es como la consecuencia. Bueno, muy bien, Gala, y ahí va, por ahí va un poco la cuestión. Recuerden que respecto de los documentos, si no fueron negados, el juez los tendrá por reconocidos. Pero respecto de los hechos, y vuelvo a lo que dijimos al principio, esta diferencia que la tienen que tener clarísima, el juez podrá tenerlos por reconocidos o no. Entonces, si el demandado ni se presentó, no es que el actor todo lo que dijo, el juez necesariamente lo va a tener por cierto y entonces va a dictar una sentencia favorable. Inclusive sin parte demandada, siendo que esta quede como simple incompareciente o se pida su rebeldía, estos hechos no son controvertidos porque no fueron expresamente reconocidos. ¿Sí? Perdón, son controvertidos porque no fueron expresamente reconocidos. Entonces, todos los hechos no expresamente reconocidos van a tener que ser objeto de prueba. ¿Por qué? Porque el juez no necesariamente los tiene que tener por ciertos, sino que podrá tenerlos o no por ciertos. Entonces, el actor, por más de que esté litigando con el demandado rebelde, va a tener que producir prueba tendiente a, vamos a ver, generar la convicción en el juez de que esos hechos fueron tal como se alegaron. ¿Está claro? Entonces, por ahora, tienen que ser los hechos alegados, articulados por las partes. No puedo ofrecer prueba, o puedo ofrecerla, pero no me la van a admitir. Prueba tendiente a demostrar algo que yo no alegué en mi demanda como fundamento de mi pretensión, o yo demandado no alegué en mi defensa como fundamento de mi defensa. Tienen que ser hechos alegados por las partes, controvertidos. Y ahora no es suficiente con que sean alegados y controvertidos, sino hay una cuestión más que ustedes tienen que tener en cuenta, que es que los hechos tienen que ser
conducentes. En la demanda que ustedes tenían para contestar, si mal no recuerdo, comenzaba el actor diciendo que había ido o estaba yendo a tomar algo con unos amigos a Plaza Francia, además. Si ustedes al contestar demanda hubieran dicho, no estaba yendo a encontrarse con unos amigos a Plaza Francia, estaba yendo a encontrarse con su abuela que había quedado que la pasaba a buscar para acompañarla al médico. Eso, ¿debe ser objeto de prueba? ¿Tienen que probar qué es lo que estaba yendo a hacer a Plaza Francia? No. No es necesario. Bueno, muy bien. Siempre, para ver si un hecho es relevante o no, habrá que ver cuál es la pretensión del actor y si va a importar o no. Yo cuando les grababa el audio creo que puse el ejemplo de que acá había un colectivo involucrado. ¿Qué línea de colectivo era? Bueno, de acuerdo a la pretensión uno podrá decir quizá en la línea de colectivo sí sea conducente porque una línea tiene un determinado recorrido y otra tiene otro recorrido. Por eso, siempre para ver si un hecho es conducente o no, habrá que ver cuál es la pretensión y qué es lo que se quería demostrar con ese hecho, o qué es a qué se refiere ese hecho. Pero en principio, una acción por daños y perjuicios, por un accidente de tránsito, saber qué estaba yendo a hacer la persona a la que chocaron, la que chocó, no recuerdo, no sería conducente para la resolución del conflicto. Entonces puede ser... No hace a la decisión final del juicio. Exacto, Selina, muy bien. Entonces, si bien es decir, perdón, ¿sí? no, iba a decir, ¿tiene o no tiene relevancia para la solución del conflicto? El demandado debe una suma de dinero y quiere probar que él es un buen padre de familia, es una buena persona. Bueno, ¿debe o no debe? ¿Qué tiene que ver, digamos, qué relevancia tiene probar que él es un buen padre de familia, que es una buena persona? ¿Debe o no debe? Eso es lo que tiene que probar. La conducencia del hecho es eso, si tiene o no relevancia para la solución del juicio. Perfecto. Entonces, tengamos en cuenta estas tres cuestiones y que se tienen que dar una y otra para que sea objeto de la prueba. Es decir, el hecho tiene que haber sido articulado por las partes en sus escritos constitutivos, tienen que ser controvertidos y tienen que ser conducentes. Las tres cuestiones para que eso vaya a ser objeto de prueba. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro? Ahora siempre yo estuve hablando... Profe. Sí. No sé qué. Una pregunta. Sí, Milenka. Milenka. Cuando no había parte demandada, eran controvertidos, ¿no? Si no fueran expresamente reconocidos, son controvertidos. Si no hay parte demandada, no hubo nadie que los reconociera. Son controvertidos. Únicamente van a dejar de ser controvertidos cuando la parte haya expresamente reconocido ese hecho, ¿sí? Como el caso de en sus contestaciones de demanda, el accidente sucedió. Bueno, no va a haber que realizar prueba tendiente a acreditar que el hecho sucedió, sí va a haber que realizar prueba tendiente a acreditar la forma en que sucedió el hecho, que eso es distinto, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Perdón, controvertidos o contradichos. El actor dice una cosa y el demandado dice otra, o el demandado cuenta los hechos distintos a los que los comentó o que narró el actor. Esos son hechos controvertidos o contradichos, y eso va a ser el objeto de prueba. Está bien. Y eso respecto de hechos siempre hablé. ¿Qué sucede con el derecho que ustedes alegaban en sus contestaciones de demanda como fundamento de los hechos? ¿El derecho tiene que ser probado o no? No, porque se presume conocido por todos. Por el principio iura non curia, que el juez conoce el derecho. Bueno, en principio, y muy bien, y contestan también por el chat, se presume que el juez lo conoce. Pero no hace falta probarlo, se lo suele alegar, como ya vimos en un capítulo en la demanda o contestación de demanda.
Pero, ¿qué sucede con legislación extranjera? En este caso, está establecido en el Código Procesal que sí se la debe probar, con la salvedad de que si no se lo hace, no es que el juez nos va a rechazar la demanda, sino que va a aplicar el derecho nacional. Más allá de esta salvedad, entonces, lo que nos interesa principalmente es que sepan que con esta excepción del derecho, lo que probamos siempre son hechos y los hechos que ya dijimos, los alegados conducentes y controvertidos. Entonces, hasta acá sabemos qué es la prueba y qué es lo que probamos. Y ahora, ¿para qué probamos? Les pregunto. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Para qué vamos a realizar esta actividad de acreditación de los hechos? Para demostrar que tenemos razón. Para demostrar que tenemos razón. ¿Y a quién le querés demostrar eso, Guillermo? Puede ser para Al juez. generar una convicción en el juez de que las cosas ocurrieron como nosotros alegamos que ocurrieron. Bueno, muy bien, y seguramente ya estuvieron escuchándolo, crear una convicción en el juez, muy bien. ¿Y lo que se busca no es saber la verdad de los hechos? ¿Cómo ocurrieron los hechos? No, porque eso es subjetivo. Bueno, es subjetivo, pero tampoco está mal y hay corrientes que creen que esto es así, y es un objetivo que uno tiene que tener en mira para ir hacia allá, el poder lograr la verdad de los hechos, sin perjuicio de que, como bien dice Milenka, eso es subjetivo y es de muy dificultosa, por no decir imposible cumplimiento, esclarecer totalmente la verdad de los hechos. Y además, tengan en cuenta que en el proceso está lleno de límites, regulaciones, es como un juego y hay reglas en el juego. Entonces, de alguna forma se está limitando esa búsqueda de la verdad. O quizá lo que se busca no es una verdad material, sino una verdad jurídica. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ir viendo, todavía no lo vimos, no quiero adelantarme para no confundirlos, pero bueno, ya lo escucharon en los audios, que hay institutos como, por ejemplo, la caducidad o negligencia de la prueba. Determinados motivos por los cuales uno había ofrecido una prueba para acreditar un hecho y por algún motivo uno pierde la posibilidad de producir esa prueba. Entonces, de alguna forma, ahí hay reglas del juego que limitan esta búsqueda de la verdad. Y eso hace que lo que se busque sea más una verdad judicial, más que la verdad de los hechos propiamente dicha. Y por eso se dice que lo que se intenta con la prueba, y que es lo que creemos nosotros, es intentar lograr la convicción en el juez, convencer al juez de que tenemos razón en lo que decimos, o con nuestra pretensión, o con los fundamentos de nuestra defensa. ¿Sí? Perdón, una cosita. Además, el concepto de verdad, la gran mayoría de las veces, la verdad debe ser algo bastante difícil de llegar. O sea, cuando hay dos posiciones encontradas, entonces por eso no se busca la verdad, se busca la convicción. Es decir, bueno, al final de cuentas, por el peso, tiendo más a creer que esto pasó así que esto otro, porque si no todos los juicios podrían quedar nulos. Bueno, no voy a fallar. No fallo porque no cura. Creo que ese es el concepto. Nunca se llega a la verdad en la mayoría de los casos. Perfecto, pero no está mal tampoco tener la verdad de los hechos como una meta que se quiere encontrar y a la cual no se va a poder llegar por esta imposibilidad práctica a la que te referís, Diego. Pero está bien lo que decís. De hecho, vamos a ver que... Claro, sí decís, Cate. No, iba a decir que el juez va a encontrar la verdad de acuerdo a las pruebas producidas en el expediente. Esa es la verdad que va a encontrar. De hecho, vamos a ver, no me quiero adelantar tampoco porque seguramente va a hablar de esto Antonio, pero que si no hay prueba suficiente, el juez podría decir no puedo saber la verdad de los hechos porque no hay prueba suficiente. Bueno, no, tiene que expedirse igual, a diferencia de lo que pasaba en el derecho romano, que sí, como vos decías, Diego, podía quedar sin expedirse por no haber prueba suficiente para dilucidar la cuestión. Pero bueno, vamos a ver
más adelante. Una pregunta. Sí, Sofía. Cuando se hablan de los límites y regulaciones, en el caso de que, por ejemplo, tengamos un testigo o que se vuelve incapaz o que es de mayor de edad y no se pide prueba anticipada, ¿eso podría ser un límite en el proceso para la prueba o no? Se habla más de normas en el proceso que limitan esta producción. Yo me refería más a normas en el proceso desde ya, un testigo que muere y antes de testificar no deja de ser una limitación, pero eso no es una limitación que impone el derecho, sino que sucedió, se murió. Yo me refería más a límites, el tema de la preclusión, por ejemplo, que no pueda volver para atrás y decir, ay, me olvidé de ofrecer prueba tendiente a acreditar esto, que si buscáramos realmente la verdad de los hechos, el juez debería poder. Acá estamos en un proceso dispositivo en el que el juez no investiga, las partes ofrecen la prueba tendiente a acreditar los hechos en el momento en que la tienen que ofrecer, y si se olvidaron de hacerlo, no hay forma de volver para atrás con el principio de preclusión y ofrecerla. Si por algún motivo, que después vamos a ver cuáles son, se decreta la caducidad automática de una prueba, entonces no va a poder producirla, la va a perder. Entonces, estas son las limitaciones, como las reglas del juego a las que me refería, sin perjuicio que desde ya puede suceder algo con una prueba que exceda los... Pero no está limitado por el derecho a eso, sino que es una cuestión natural que puede suceder, y por eso también se crea este instituto de la prueba anticipada para evitar que pase eso. Claro, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda hasta acá? Bueno, entonces... Ahora quiero ir un poco al cómo y de dónde se prueba. Nosotros sabemos que todo lo que se hace o lo que sucede deja una huella, imprime una huella en algo. Por ejemplo, en este momento yo estoy hablando y esto que estoy diciendo está dejando una huella. Está dejando una huella en ustedes, que lo perciben con sus sentidos, en este caso con el oído. Entonces, todo aquello que sucede y que va dejando huellas, esas huellas son las fuentes de prueba. Entonces, si el día de mañana alguien me inicia un proceso por injurias, podrán todos ustedes haber percibido lo que yo dije con sus sentidos, porque dejé con lo que dije una huella en ustedes. Entonces, las fuentes de prueba, que son estas huellas que quedan en la vida y que son percibidas por las personas a través de sus sentidos, deben ser traídas al proceso, ¿sí? Para poder acreditar, para poder probar algo. Y la forma de traer esas huellas que quedan en las cosas al proceso, no necesariamente una persona, va a ser a través de los medios de prueba. El caso que les di recién sería una prueba testimonial, pero yo podría haber firmado un documento y haber dejado una huella sobre un instrumento, que esa fuente de prueba existe de por sí, de manera previa e independiente al proceso. La fuente de prueba está, suceden las cosas en la vida y las fuentes de prueba están. Pero lo que nosotros tenemos que hacer en el proceso a través de los medios de prueba es traer todas esas fuentes y hacerlas parte del proceso judicial. Entonces, todos estos medios de prueba van a ser las formas de traer esas fuentes de prueba al proceso. ¿Y cuáles son los medios de prueba? ¿Cuáles son los medios de prueba? Y están los que están expresamente previstos por la ley, que son, por ejemplo, periciales, testimonial, confesiones, y después los que no están previstos expresamente por la ley son, por ejemplo, fotos, grabaciones, no, películas. todos están previstos en la ley. Todo eso que vos decís, Celina, fotos, grabaciones, también son un medio de prueba previsto por el Código Procesal, que es la prueba documental, mediante la cual se acompañan instrumentos al proceso. No me quiero explayar en esto porque vamos a ver, creo que si no es la próxima es la otra, la clase en la que vamos a ver prueba documental. Pero un video, una grabación, demás, es prueba documental que se va a aportar al proceso mediante el medio de prueba documental. Vamos
en las siguientes clases a ir viendo cada uno de estos medios en particular. Vamos a estudiar cada medio, la forma, porque cada uno tiene sus formas, sus particularidades, la forma en que se va a producir el medio de prueba, por ende, la forma en que se va a traer al proceso esa fuente de prueba, que ya existe, que es independiente y previa al proceso. Puede existir una fuente de prueba que yo nunca traiga al proceso. Un testigo que pasó lo vio, nunca me enteré de la existencia de ese testigo o no lo pude contactar y no pude traer esa fuente de prueba al proceso a través de lo que son los medios de prueba. ¿Queda clara esta idea? Profe, Sí, Milenka. cada medio de prueba tiene su plazo. No sé si pregunté bien. O sea, ¿hay un plazo para exponer cada medio de prueba? Bueno, en principio, el plazo hay un plazo del periodo de la etapa probatoria, que son 40 días. Pero después vamos a ver que cada prueba no es que tiene un plazo, sino que tiene determinadas cuestiones que se tienen que ir cumpliendo, y sí, a veces en un determinado plazo, otras se va, por ejemplo, a fijar una audiencia y se tiene que celebrar esa audiencia ese día, pero sí, por lo general, cuando veamos cada medio de prueba en particular, vamos a ver, no sé, la prueba informativa, que es una prueba, se diligencian informes, se piden informes a una entidad informante, va a haber un plazo dentro del plazo de etapa probatoria va a haber que diligenciar el oficio. Una vez diligenciado, hay un plazo para acreditarlo y que la entidad conteste, y si no contesta, hay un plazo para pedir el reiteratorio. Entonces, después vamos a ver en cada medio de prueba esos plazos o ese procedimiento específico que tiene cada medio de prueba y qué sucede también si no se realiza la actividad que corresponde en ese plazo, que es lo que me adelantaba diciendo que uno puede llegar a perder ese medio de prueba. Pero, sí, Candelaria, ¿sí? Perdóname. Quería agregar lo siguiente para que se quede en claro, como bien decía la doctora, ¿cuál es la diferencia entre los fuentes? Distinguir, porque por ejemplo Palacio no hace esta distinción. ¿Por qué nosotros distinguimos entre fuentes y medios de prueba? ¿Y qué importancia tiene esta distinción? Como bien decía la doctora, todo hecho que acontece deja una huella, deja un registro en una cosa, en una persona. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, la abolladura que se dejó en el auto es una huella, es un registro que va a permitir luego al perito de determinar cómo a lo mejor fue la mecánica del accidente. Toda información que está en una base de datos es un registro. Y luego, a través de la prueba informativa, vamos a traer al proceso esa fuente de prueba. Es decir, como bien decía la doctora, las fuentes de prueba son anteriores al proceso. Y al juez le está vedado traer las fuentes de prueba al proceso. El que va a traer las fuentes de prueba al proceso, es decir, donde quedó el registro, la persona o la cosa, el testigo que percibió por sus sentidos, el que va a traer al testigo son, es decir, las fuentes de prueba van a ser traídas al proceso por las partes. Y el juez, ¿cómo va a traer las fuentes de prueba? A través de los medios de prueba, que de esta forma son el vehículo, el canal por el cual se traen las fuentes de prueba. Y esos medios de prueba van a estar establecidos por la ley y el juez va a determinar, de acuerdo a la ley, cuál es el medio más idóneo para traer la fuente de prueba que traen las partes. ¿Se entiende? Esa es la importancia de distinguir, y por eso nosotros estudiamos este tema, aunque no todos los autores, pero sí Kirmanovich, sí Falcón, hablan de las fuentes y de Arasi,
hablan de las fuentes de prueba y los medios de prueba. Las fuentes son anteriores al proceso, son las partes las que traen las fuentes de prueba, las personas, las cosas, donde ha quedado una huella, donde ha quedado un registro de ese hecho. Y bueno, ¿cómo los traen? A través de un vehículo, que son los medios de prueba, y que el juez va a declarar admisibles o no. Y hay que traer esa fuente de prueba a través del medio más idóneo. Por ejemplo, si queremos, una persona sufre un accidente un accidente en una escalera mecánica, ¿cuál va a ser la fuente de prueba? Bueno, va a tener que, ¿y cómo la va a llevar al proceso? ¿La va a llevar a través de testigos diciendo esa escalera mecánica funcionaba mal? No, el medio más idóneo para traer esa fuente de prueba es la prueba pericial, que un perito determine si esa escalera mecánica funcionaba o no funcionaba bien. Es decir, se trata de traer la fuente de prueba a través del medio más idóneo, en este caso, la prueba pericial. Perfecto, ¿está claro hasta acá? Bueno, y ahora, nosotros empezamos a estudiar ahora la prueba en este momento en que llegamos a la etapa introductoria, no, a la etapa probatoria. Pero la prueba tiene distintos momentos, y el primero de esos momentos ya lo fuimos viendo, se nos fue Antonio. ¿Cuál es el primer momento de la prueba? ¿La demanda? Bueno, no es la demanda, sino que el primer momento de la prueba se produce no solo ¿El en la demanda. proveimiento? No, el proveimiento, si no te escuché mal, Guillermo, dijiste el proveimiento. El proveimiento vendría a ser el segundo momento. ¿El ofrecimiento? El ofrecimiento, muy bien, Nayara. El ofrecimiento de la prueba es el primer momento de la prueba y se va a dar en la etapa introductoria, como bien Diego decía, no solo en la demanda de todos modos, sino en cualquiera de los escritos constitutivos. Los escritos constitutivos, ya sabemos, ya los conocemos, son la demanda, la contestación de la demanda, la reconvención, la contestación de la reconvención, la alegación de un hecho nuevo, que todavía no lo vimos, ya lo vamos a ver, la contestación de la alegación de un hecho nuevo. Entonces, en esos que son los escritos constitutivos, las partes van a realizar este ofrecimiento, este primer momento de la prueba, que es el ofrecimiento. Las partes van a proponer cuáles son los medios probatorios que van a necesitar y los que se van a valer para acreditar justamente todo esto que veníamos viendo, acreditar los hechos alegados por ellas, para generar la convicción en el juez de que estos fueron realizados de esta forma. Entonces, en este primer momento, que es el ofrecimiento, las partes proponen los medios de prueba de los cuales se quieren valer. Y esto es muy importante porque es este y no ningún otro momento que este el que tienen las partes para ofrecer la prueba. Entonces, ya el actor, al iniciar demanda, cuando redacta la demanda, tiene que prever todas las cuestiones que luego va a tener que acreditar. Entonces, todo lo que va a decir que sucedió en su escrito de demanda va a tener que ofrecer un medio de prueba tendiente a acreditarlo. Ustedes en la demanda y contestación de demanda, el capítulo de prueba todavía estaba vacío porque no lo habíamos visto, pero sepan que hay un capítulo de prueba en cada uno de estos escritos constitutivos en los que las partes dicen, no sé, ofrezco documental y enumeran toda la documentación que se acompaña, la documental que se acompaña. Prueba testimonial, el nombre, vamos a ver qué requisitos hay que tener para ofrecer los testigos en los escritos constitutivos. También solicita que se produzca una pericia caligráfica y mecánica y las que sean necesarias. Entonces, en estos escritos constitutivos, lo que se hace es ofrecer la prueba de la que me voy a valer, proponer la prueba que voy a necesitar para acreditar los hechos que alego.
¿sí? Este es el primer momento de la prueba. Y es importante prever todo porque no es que está terminando la etapa probatoria y cuando estoy armando el alegato me doy cuenta que hay un hecho que nunca ofrecí prueba tendiente a acreditarlo, entonces digo, bueno, entonces en este momento ofrezco este medio de prueba. No, recuerden el principio de preclusión. El momento para ofrecer la prueba es este y no otro. En los escritos constitutivos uno tiene que prever ya toda la prueba de la cual se va a querer valer. Mientras estoy produciendo la prueba en la etapa probatoria, ¿hay este hecho, entonces ofrezco? No, es este y no otro, repito, el momento para ofrecer prueba en los escritos constitutivos. Y luego viene el segundo momento de la prueba, que es el momento, creo que Guillermo lo decía, el proveimiento. ¿Qué significa esto? Que el juez no necesariamente tiene que admitir que se produzca toda la prueba que yo ofrecí. Hay quienes podrán ofrecer prueba tendiente a dilatar el proceso, porque vamos a ver que el momento de la producción de prueba es la etapa que más tiempo lleva, por lo general. Entonces, quizá un demandado, simplemente para que el proceso se demore más años y más años, ofrece una cantidad de prueba respecto de cuestiones que no deberían ser objeto de prueba. ¿Por qué? Porque no son articuladas por las partes, porque no es controvertido, no es alegado, o cuestiones que ya ofreció otro medio de prueba tendiente a acreditarlo, entonces no es necesario. Entonces vamos a ver que en el momento de la audiencia preliminar, por lo general, que es una audiencia que vamos a ver la clase que viene, si no me equivoco, el juez lo que va a hacer es admitir o no cada uno de los medios de prueba ofrecidos por el actor, por las partes, por el actor o por el demandado. Entonces se va a expedir, por lo general van a ver una autoapertura prueba que el juez dice. De la prueba, por lo general, se expide así por partes. De la prueba de la actora, ofrecida por la actora, a la documental, téngase por presentada. La informativa y líbrense los oficios a tal entidad. Testimonial, fíjese una audiencia para el día tanto y una audiencia supletoria para el día tanto. Entonces, fíjense cómo va a ir admitiendo cada prueba que considere necesaria. Si una prueba ve que es superflua, que no es necesaria, que simplemente va a dilatar la cuestión, ahí entonces no la proveerá. Entonces tenemos que la prueba fue ofrecida y pasó por este filtro del juez que la proveyó. Y así pasamos al tercer momento de la prueba, que es la producción de la prueba, que es lo que vamos a comenzar a ver en esta etapa probatoria. Sí, Gala, ¿me querías decir algo? Una pregunta, ¿y se puede apelar, por ejemplo, si no se da lugar a una prueba y el abogado o la parte considera que es fundamental esa prueba para probar lo que ellos alegaron? Bueno, es buena tu pregunta y es importante que sepan que hay cuestiones de prueba son inapelables, que están establecidas en el Código Procesal, lo cual no quiere decir que no puedas valerte de esa prueba que te fue rechazada cuando en segunda instancia. Cuando vamos a verlo más adelante, cuando veamos el recurso de apelación, cuando uno apela a la sentencia definitiva en un proceso ordinario, va a poder volver a plantear, va a poder realizar determinadas cuestiones que están establecidas en el artículo 260, si no me equivoco, y una de ellas es esta cuestión de volver a plantear prueba que no fue admitida o que se perdió, ¿sí? Sin perjuicio de que esto lo vamos a ver en el procedimiento probatorio, viene bien ahora, ya que se presentó la pregunta por Gala, recalcar algo que es muy importante, el artículo 379 del Código Procesal. Toda medida de prueba que tome el juez declarando la inadmisibilidad, la producción de la prueba, la admisibilidad de la prueba es inapelable. Podrá ser objeto de revocatoria, pero es inapelable. Y vamos a ver cuando estudiemos el recurso de apelación en determinadas circunstancias, como esta prueba la declaró inadmisible, vamos a ver que se podría llegar a plantear en segunda instancia.
Pero lo que tienen que saber es que por el artículo 379 del Código Procesal, toda resolución que tome el juez en materia probatoria, es decir, sobre la admisibilidad o no de la producción de la prueba, es inapelable. ¿Quedó claro, Ana? Inapelable, que no es lo mismo que irrecurrible, como les decía el doctor. Podrá ser objeto de otro recurso. Pero está bien la pregunta. Bueno, entonces decía, esta prueba ofrecida pasa por el filtro de alguna forma del juez que la provee y llegamos a esta etapa probatoria en la que se va a producir toda la prueba que haya sido ofrecida por las partes y proveída por el juez, ¿sí? Entonces, a través de todos los medios de prueba que vamos a ir viendo, se va a producir, estamos en el tercer momento de la prueba, que es el momento de producción de la prueba. Se va a producir, después vamos a ver, hay muchísimas reglas acá, si seguimos hablando de un juego, hay muchas reglas que hay que tener en cuenta en cada uno de los medios de producción. Pero es durante este plazo, que por lo general, como decía, estos 40 días que siempre, por lo general, se extienden, se va a producir toda esta prueba. Y así llegamos al cuarto y último momento de la prueba, que es la valoración. ¿Y quién valora la prueba? El juez. ¿Únicamente el juez? No, las partes también. Bueno, las partes tienen una facultad, ya no es una carga, sino que es una facultad de valorar las pruebas también. ¿Cuándo van a valorar las pruebas las partes? En sus alegatos. Vamos a verlo más adelante, que al finalizar la etapa, al concluir esta etapa probatoria, las partes van a poder alegar sobre el mérito de la prueba, van a poder presentar estos escritos que reciben el nombre de alegatos. Eso por parte de las partes. Pero el juez también va a valorar la prueba, y esto es lo que me interesa ahora. El juez va a valorar la prueba al momento de dictar la sentencia definitiva. Entonces, existen distintos sistemas de valoración de la prueba. El primer sistema de valoración de la prueba es el sistema de la libre convicción. ¿Qué significa esto de la libre convicción? Que el juez tiene absoluta libertad para valorar la prueba, para establecer qué prueba acreditó qué hecho. Esto no exige que el juez exprese las razones por las cuales concede eficacia o no a una prueba. Es este sistema de la libre convicción. Después existe otro sistema de valoración de la prueba, que es el sistema legal o tasado, que es todo lo contrario al anterior. La libre convicción la da libertad al juez, no tiene que expresar los motivos por los cuales concede eficacia a una prueba o no. En cambio, en este sistema legal o tasado, establece la ley misma, determina al juez qué valor le tiene que dar a cada medio de prueba. Es exactamente lo contrario a la libre convicción. Entonces el juez no va a poder decidir, sino que la ley le dice, frente a esta prueba, va a ser la eficacia que le tengas que dar. Por ejemplo, yo les hablé en el audio del ejemplo de la escritura pública, pero el código también tiene establecido que la confesión de una parte hace plena prueba. ¿Qué significa esto? Que no admite prueba en contrario. Es plena prueba la confesión de una parte, después vamos a ver, es uno de los medios de prueba, la prueba confesional. Pero entonces, este es un ejemplo, un caso en que la ley dice que una determinada confesión, que si es de una forma determinada, va a ser plena prueba. El juez le va a tener que dar eficacia a esa prueba producida, ¿sí? Entonces, tenemos estos dos sistemas, uno que le dice al juez cómo valorar, qué hacer, el otro que le da total libertad al juez.
Y en el medio hay otro sistema, que es el sistema de la sana crítica, que le dice, está en el artículo 386 del Código Procesal, y le dice al juez que tiene que interpretar la prueba conforme a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. Bueno, ¿qué es esto? Hay una profesora mía que decía que es que el juez tenga calle, básicamente, que use la lógica, que no es para que lo contesten así en el parcial, ¿no? Pero para que lo comprendan. Que use la lógica, la experiencia que le da la vida y de esa forma interprete y le dé eficacia o no a las pruebas producidas. En nuestro sistema hoy en día rige, en principio, el sistema de valoración de la sana crítica. Y como excepción hay determinadas cuestiones, como el ejemplo que les daba recién, que están puntualmente establecidas en el Código Procesal. Entonces, como en principio general rige la sana crítica, excepcionalmente el sistema legal o tasado. Pero bueno, básicamente es esto lo que nos importa, que sepan distinguir esto de la sana crítica, las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. Por ejemplo, no sé, hay un tren, seguramente todos se habrán subido a un tren alguna vez en su vida, y sabemos que hay un espacio entre el tren y el andén, por el cual puede llegar a entrar una pierna. Entonces, si bien está regulado y hay una determinada distancia que debería haber para que no puedan caer muchas cosas, todos sabemos que no se cumple y que hay veces que hasta puede llegar a caer una persona por ahí, por el medio. Entonces, que el juez cuando falle tenga en cuenta esto de que puede existir un espacio grande entre el andén y el tren, podría llegar a ser que esté valorando usando el sistema de la sana crítica. Un juez que se sepa todas las leyes, que se sepa los códigos de memoria y todos los artículos de memoria, no va a servir si no tiene estas máximas de la experiencia. Saber que entre el tren y el andén hay en la práctica un espacio grande. Entonces es un poco eso a lo que se refiere este sistema de valoración. Por eso decía el tener calle, el saber cómo son las cosas en la realidad. No es suficiente que el juez conozca el derecho de memoria, sino que lo tiene que valorar todas las pruebas producidas y arribar a la decisión que arriba en la sentencia, teniendo en cuenta esto de las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica. Entonces, por eso digo que es un mix entre uno y otro sistema, el sistema de la sana crítica. ¿Se entiende o fue un poco confuso? Candelaria, a mí de la libre convicción y la sana crítica es como que no entendería bien cuál es la diferencia, porque en la libre convicción no tiene que dar su opinión, también sería basado en la experiencia. Bueno, seguramente lo termina siendo basado en la experiencia, pero en el sistema de libre convicción no tiene que dar fundamento. No es necesario que diga que le dio eficacia a una prueba porque algo. Es mucho más, a mi modo de verlo, arbitrario. Acá en la Argentina no existe, se usa en Estados Unidos creo que se usa este sistema de valoración. Pero le da total libertad al juez para decir lo que quiere y por qué quiere. Acá, el sistema de la sana crítica hace que las resoluciones tengan que ser fundadas siempre. Entonces, el juez podrá... Esa es la clave de la sana crítica, la fundamentación que hace el juez, que se basa en las máximas de experiencia, de la lógica, es decir, él razona y dice por qué con determinado medio de prueba está probado tal hecho. Tiene que estar fundamentado. ¿Podría incluso basarse en otras materias, por ejemplo? En otras áreas, no sé, ciencias naturales, y para poder... no hace falta eso tampoco. O para fundamentarlo. Para esas cuestiones tendrá que haberse solicitado un perito especial específico en la materia. Pero ya como prueba producida, ya producido los peritos, si tienen los dictámenes periciales, a partir de todo eso que se fue juntando en el proceso, el juez se va a tener que expedir y dar eficacia o no a determinadas pruebas.
No necesariamente se tiene que expedir respecto de todas y cada una de las pruebas que se produjeron en el expediente, sino sobre las que cree importantes, pero todo esto tiene que estar fundado y decir por qué le dio eficacia a una prueba y no a otra. Tengan muy en cuenta esto, que el tema de la sana crítica no implica que el juez pueda fallar lo que quiere y porque quiere, sino que las sentencias tienen que estar fundadas y tiene que brindar el motivo por el cual se dio determinada eficacia a una prueba y a la otra no, ¿sí? Porque si no, va a ser una sentencia arbitraria y vamos a ver después, al final del curso, qué se hace con una sentencia arbitraria. Bien, perfecto. Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda? No, bueno. Esta primer parte de la teoría general de la prueba terminaría, no sé si, Antonio, ¿los querés mencionar vos o voy yo? Con los principios. Con los principios. Sí. Faltarían los principios. Está bien. Nosotros les cargamos directamente un video que explicaba este tema, un video que filmó el doctor Kielmanovich, es el titular de la cátedra. ¿Tuvieron oportunidad de escucharlo, de verlo? Perfecto. Entonces, en ese video, el doctor Kielmanovich explicaba ciertos principios o reglas que se van a regir para todo lo que es la prueba. Nosotros ya vimos en una clase anterior que hay, bien al principio del curso, que habían determinados principios que regían el proceso, ¿sí? Y recuerden que, como les dijimos, por lo general cuando uno habla de principios son cuestiones abstractas, teóricas, y en procesal no, los principios tienen un uso muy práctico. Entonces, así como vimos que para el proceso regían determinados principios, específicamente a la prueba se le van a aplicar otros principios que muchas veces también coinciden con los del proceso. Y ahí el doctor Kielmanovich creo que les habló comenzó hablando del principio de la unidad probatoria, que va un poco relacionado con esto de que hablamos recién del sistema de valoración de la sana crítica. La prueba tiene que ser valorada en su conjunto. Entonces, no porque un testigo dijo una cosa, eso va a ser así. Habrá que compararlo con la restante prueba producida en el expediente. Esto ya se los explicó el doctor en el audio, el principio de la unidad probatoria. También les habló el doctor Kielmanovich del principio de adquisición o de comunidad de la prueba. ¿Y qué implica este principio? Y es muy importante, que la prueba, una vez producida, se incorpora para el proceso, es del expediente, es del proceso, no es de la parte que la ofreció. ¿A qué me refiero con esto? Ya vimos que una parte, que hay un momento de ofrecimiento de la prueba en el cual las partes son las que ofrecen esos medios probatorios de los cuales se quieren valer. Esos medios de prueba luego esa prueba ofrecida luego es proveída por el juez y luego debe ser producida. Va a tener que ser producida cada prueba por la parte que la ofreció para que no la pierda. ¿Qué sucede? Hasta el momento en que la prueba se produce, la parte que la ofreció puede decidir desistirla. De repente había ofrecido 2 pruebas distintas para acreditar un hecho, lo acreditó con la primera prueba que produjo, entonces no cree necesario producir la segunda prueba que había ofrecido. Entonces esa parte, hasta el momento en que la prueba es producida, puede elegir desistir de esa prueba. Simplemente no producirla. Avisa que se desiste de esa prueba, presenta un escrito diciendo que se desiste de la prueba tal ofrecida y no la produce. Eso lo puede hacer una parte, porque es la que ofreció la prueba. Pero una vez que se produjo, ya se citó a la audiencia testimonial. El testigo que yo había llevado prestó su declaración. Y resulta ser que el testigo, a diferencia de lo que me había dicho a mí, dijo otra cosa que no me es favorable. No es que es el testigo que yo llevé y digo, bueno, no, mejor
desisto de este testigo, que se saque esta declaración que no sea tenida en cuenta, no. Una vez producida la prueba, esa prueba es del expediente, es del proceso, no es de la parte que lo ofreció. Sí puede, como les decía, desistirse de esa prueba antes de su producción. Por eso, Pero una pregunta. ¿sí? En el segundo momento de la prueba, que todavía no es la producción, que el juez dice si va a dar procedencia. Si el juez, El por ejemplo, proveedor. da procedencia a esa prueba y después la parte desiste, ¿puede o ya no? Sí, por eso puede. hasta el momento de producción de la prueba, las partes que ofrecieron, por más de que esté proveída por el juez, la pueden desistir. Por eso también es importante que tengan en cuenta, Sofía, que si a uno le llega una demanda y el actor ofreció una prueba, y yo también me interesa que se produzca esa prueba, yo les recomendaría que la ofrezcan también. ¿Por qué? Porque el actor, sin perjuicio de que la ofreció, puede decidir desistirla, y uno se queda sin esa prueba que necesitaba. Entonces, sí, aunque ya esté pedida, yo la ofrecería igual. Perfecto, Porque gracias. producida, aunque ya esté proveída, puede ser desistida. Lo que no, y a esto apunta este principio de adquisición o comunidad de la prueba, es que una vez producida esta prueba, ya no puede ser desistida. No es que yo espero a ver qué tal resulta y si me es favorable la dejo y si no me es favorable la desisto, pido que no sea tenida en cuenta. No, la prueba se adquiere para el expediente, ¿sí? Luego, otro de los principios importantes de la prueba judicial es el principio de contradicción, que este ya lo saben, así que me lo pueden decir ustedes porque ya lo revimos. Porque apunta un poco también al principio de contradicción que rige el proceso en sí. ¿Qué implica el principio de contradicción? ¿No es esto de asegurar la bilateralidad y que las partes puedan defender, se presenta una prueba por la parte actual y que la demandada tenga la posibilidad de expedirse sobre esa prueba? Perfecto, de controlar su producción, muy bien. ¿Y esto no les hace ruido con algo que ya hayan visto, que ya vimos? Ahí dice Tomás que se le dé la oportunidad a la otra parte de intervenir en la producción, perfecto, de controlarla. Y acá, El principio de defensa legal puede ser también. perdón, Guillermo, Si se puede relacionar con el principio de defensa legal. de defensa en juicio, sí. El principio constitucional de defensa en juicio, totalmente, se desprende de ese principio, de ese derecho de defensa en juicio. Pero les pregunto, hay un caso que ya vimos en que esto, no sé si, no quiero decir se viola porque no se viola, pero cuando nosotros vimos el Instituto de la Prueba Anticipada, ¿qué sucedía? Que no siempre se le informa a la otra parte que se va a hacer la prueba anticipada si, digamos, hay una certeza de que la otra parte puede llegar a destruir la prueba si lo supiera. Bueno, no, en principio, claro, como todavía no hay proceso, no se inició el proceso, por lo general, aunque puede ser antes de la etapa probatoria, ya inició el proceso, no se le corre puede no corrérsele traslado a la otra parte. Y acá no se viola este principio de contradicción porque sí se le corre traslado al defensor oficial, que es el que va a controlar esta prueba, ¿sí? Pero es importante que tengan en cuenta entonces que siempre toda prueba judicial va a ser válida si se le da la oportunidad, por lo menos a la otra parte, de controlarla. Después la otra parte puede decidir no ir a la audiencia y la prueba se produce igual, pero al menos hay que haberle dado la posibilidad a la otra parte de controlar la producción de esa prueba, ¿sí? Eso respecto al principio de contradicción. Después hay otro principio que mencionó, no sé si se refirió a el doctor Kielman, sí, creo que sí, que es el principio de la ineficacia de la prueba ilícita. Y este principio implica que no cabe admitir prueba expresa o implícitamente prohibida por la ley. O prueba que sea válida de por sí, pero que fue adquirida en forma ilícita. Por ejemplo, sí, creo que habló de esto Kielmanovich, porque creo que daba el ejemplo de alguien que habla por teléfono y la otra persona está al mismo tiempo grabando esa conversación. Entonces esa prueba no es ineficaz. ¿Por qué? Porque fue obtenida de una forma ilícita.
Si se fijan, siempre cuando hablan con empresas, cuando llaman call center, tienen la máquina, Eso te iba a decir, sí. ahí siempre dicen que sepan que esta conversación puede estar siendo Puede grabada. ser siendo ¿Por qué? grabada. Para que justamente después puedan usar esa prueba. De hecho, yo trabajé con una empresa y muchas veces me pasaba que nos acompañaban para contestar demanda las comunicaciones telefónicas que habían tenido con el cliente. Entonces, de alguna forma, al haber avisado que se los podía estar grabando, hace que esa prueba no sea obtenida ilícitamente, por lo cual se puede acompañar la grabación. Si no se dijera, si no se avisara que se está grabando la conversación o que se puede estar grabando, esa prueba ya sería ineficaz y no podría ser aportada al proceso, ¿sí? De todos modos, Profe, sí. Milenka, en ese caso, digo, la otra parte que está, o sea, la persona que llama y que la atiende y que le dice que está grabando, no está dando su consentimiento. O sea, uno sigue con la comunicación, pero uno no está dando su consentimiento realmente de que... Uno fue avisado. Ah, ok. No querés que quede grabada, cortá y anda a reclamar presupuesto. Claro. Fuiste avisada que podías estar siendo grabada. Suficiente Okay. para... O no hables de más. Pero bueno, es lo que dice Arasi, ¿no? Arasi dice, bueno, pero si le avisamos que está siendo grabada, ¿qué me va a decir? Y bueno, pero es así. Está también discutido el tema de si uno aporta la prueba ilícita, el juez ya la vio para declararla inadmisible, entonces de alguna forma está quedando un registro de eso y el juez, si bien no lo va a valorar en la sentencia porque es ilícita o fue obtenida ilícitamente, de alguna forma ya produjo una opinión en el juez al respecto. Entonces hay quienes dicen que si bien ya está, el juez ya la tiene en cuenta, después se podrá sancionar a la persona que la ofreció. De todos modos, nosotros somos en la teoría que esa prueba es ineficaz y que no puede ser tenida en cuenta en el proceso, para el proceso. Después, otro de los principios, creo que no lo mencionó, sí creo que no lo mencionó el doctor Kielmanovich, y es importante, y ya, sí. Una consulta con respecto al principio anterior. Digo, si se produce una prueba de manera ilícita, pero es esencial, o sea, digo, resuelve la cuestión, igualmente no se puede tener en cuenta. Ok. No debería ser tenida en cuenta, no. Volvemos al principio dispositivo, a las reglas del juego y a qué es lo que se quiere buscar con la prueba. ¿Ven por qué decíamos que la prueba, la finalidad que nosotros creemos directa no es buscar la verdad de los hechos, sino buscar la verdad judicial de alguna forma, porque tiene todas estas reglas y estas cuestiones que hay que tener en cuenta. De igual forma que por el principio dispositivo, si el juez presenció los hechos y los vio, se tiene que atener a lo que las partes alegan y a la prueba que producen y a lo que acredita esa prueba. Por eso... Es decir, claro, están en juego principios constitucionales, más allá de la ilicitud de la prueba, están en juego principios constitucionales. No podemos aceptar de ninguna manera que al proceso entren pruebas ilícitas. Perfecto. Eso es lo que De la Rúa escribía sobre el fruto del árbol venenoso. Muy bien. Entonces, si quedó claro el anterior, vuelvo a este principio que es importante, que creo que no lo había mencionado como un principio de Kielmanovich, nosotros ya nos estuvimos refiriendo a esto, que es el principio de originalidad de la prueba. Que cuando lo mencionaba el doctor Falduti cuando hablamos de medios y fuentes de prueba, lo que importa con este principio es que el medio de prueba ofrecido tiene que ser el más idóneo de alguna forma, la fuente original e inmediata de la cual se tiene que extraer la representación de los hechos. Por ejemplo, para que lo entiendan,
si yo tengo que demostrar la existencia de un contrato, ¿puedo demostrarlo por testigos? Sí, puedo. Puedo ofrecer prueba testimonial y que se presenten los testigos que tenga y que vayan a prestar declaración y que digan que vieron cómo firmé el contrato y la existencia del contrato y el contenido del contrato, que digan cuál es el contenido del contrato. Pero el medio más idóneo, si es que cuento con el instrumento, ¿cuál va a ser para demostrar la existencia de un contrato? ¿Cuál creen que puede ser? El mismo contrato. El mismo contrato, que cómo va a ser traído el proceso, por qué medio de prueba, por el medio documental. Entonces, siempre va a haber, si bien para muchas situaciones puede haber más de un medio de prueba posible para acreditarlo, siempre va a haber uno más idóneo, ¿sí? Y ese más idóneo es el que se debe ofrecer por este principio de originalidad de la prueba. ¿Quedó claro? Después, otro de los principios al que se refirió el doctor, y este sí lo mencionó, es el principio de favor probationes, es en latín, principio de favor por la prueba, también amplitud por la prueba, es conocido. ¿Qué esto significa? Que en caso de dudas objetivas o dificultad probatoria, deberá estarse en favor de la admisibilidad, de la producción o de la eficacia de la prueba. Siempre en caso de dudas, estar por el criterio más amplio, que si el juez tiene dudas respecto de proveer o no una prueba, porque no sabe si va a ser necesario o no, bueno, debe decidir proveerla. Si el juez al momento de dictarse sentencia está en la duda entre si esa prueba es eficaz o no, debe estarse por la eficacia. Si hay dudas respecto de si corresponde o no la producción de una determinada prueba, hay que estarse por la producción. Siempre rige este principio de amplitud probatoria. ¿Sí? Después no sé si hay a ver, acá tengo bueno, el de inmediación me estaba faltando, que es, ya lo vimos también, al igual que el de contradicción, es esta cercanía que tiene que tener el juez antes era el proceso, ahora es con las pruebas, intentar tomar van a ver que hay algunas cuestiones que el código establece que tiene que tomarlas el juez, y si no, intentar tomar él y presenciar las audiencias de prueba. Vamos a ver un medio de prueba específico, que es el reconocimiento judicial, que ahí se ve bien plasmado este principio de inmediación, porque es el propio juez el que concurre al lugar de los hechos y reconoce o percibe él lo que tiene que percibir de acuerdo a cuál sea la pretensión en el proceso. Pero entonces con el principio de inmediación nos interesa esto, que sepan que el juez tiene que tener una proximidad con la prueba que se produce. ¿Están claros después los principios? Lo mismo que dijimos con los principios que rigen el proceso. No hace falta que se los estudien de memoria y que los reciten de memoria, sí que comprendan qué son, que los sepan distinguir y que con cada medio de prueba sepan que se aplican estas reglas generales. ¿Sí? No sé, Antonio. No, está todo. Bueno, voy a continuar con otro temita. Bueno, hasta ahora estamos hablando, en esta clase la estamos dedicando a ven que no estuvimos hablando de procedimiento probatorio, lo vamos a ver la clase que viene tangencialmente, cuando hablamos del artículo 379, de la inapelabilidad, sobre todo la decisión que tome el juez sobre la admisibilidad, denegación o producción de la prueba, sino que estamos hablando de la teoría general. Y ya hablamos del objeto de la prueba, que responde a qué se prueba. Entonces dijimos que eran los hechos controvertidos, conducentes, articulados o invocados por las partes. Dijimos también cómo se prueba, es decir, a través, la teoría general de la prueba también estudia cómo se prueba, a través de qué medios de prueba se va
valga la redundancia, a probar estos hechos. Y dijimos la prueba documental, reconocimiento judicial, testimonial, pericial, confesional, todos medios que vamos a ir a ver en particular las próximas clases. Dijimos también que la teoría general de la prueba estudia cuál es el fin de la prueba. Y bueno, el fin de la prueba en general es crear la convicción en el juez de la verdad de las afirmaciones que hacen las partes acerca de que se han producido los hechos. Vimos también cómo se valora la teoría general de la prueba, también trata de cómo se valora la prueba. Entonces ahí vimos los distintos sistemas de valoración de la prueba. Toca ahora otro punto que es muy importante, que es saber quién debe probar. Esto nos va a llevar al tema de la carga de la prueba. ¿Por qué es importante conocer la carga de la prueba? Bueno, para las partes es importante saber de antemano quién debe probar. Y para el juez, para hacer o no lugar a la demanda, también es importante saber quién debe probar. Hay que partir de una base. El juez va a recurrir a la carga de la prueba siempre y cuando los hechos no han sido probados. ¿Por qué? Porque como decíamos hace un rato, les decía la doctora, y ustedes habrán escuchado en el audio, no se puede absolver la instancia como hacía el pretor en el derecho romano. No tengo los hechos claros, no se han producido las pruebas, no me queda claro, absuelvo la instancia, no condeno ni hago lugar a la demanda. El juez tiene que necesariamente expedirse. Bueno, cuando la prueba está producida, no importa si la produjo el actor, la produjo en la demanda, la prueba está en el expediente, bueno, el juez puede resolver y dictar una resolución, puede dictar su sentencia, no le interesa quién probó, si fue el actor o fue el demandado. La carga de la prueba adquiere, es decir, quién prueba, adquiere importancia al momento en que el juez va a sentenciar y no encuentra que el actor haya probado o que el demandado haya probado. Entonces ahí sí se va a preguntar quién debió probar. Por eso algunos estudian la carga de la prueba en el momento que estudiamos la sentencia, sin perjuicio de que nosotros vamos a volver sobre este tema, o por lo menos lo vamos a mencionar tangencialmente cuando veamos la sentencia definitiva. Pero nosotros creo que corresponde estudiarlo acá dentro de la teoría general de la prueba. Dicho todo esto, para que ustedes sepan cuál es la importancia de la carga de la prueba, y es una carga procesal, porque el que, digamos, cuál es el perjuicio que se va a producir si no se prueba. Bueno, que se va a perder, el actor puede llegar a perder la demanda, o que el demandado pueda, o que el demandado no se haga lugar a la demanda. Entonces, todavía, sin embargo, no nos contestamos esta pregunta: ¿quién debe probar? Con respecto a quién debe probar, ha habido durante mucho tiempo distintas teorías acerca de quién debía probar.
En el derecho primitivo siempre el que alegaba le correspondía probar al actor y no al demandado. Fue en el principio del siglo XIX el procesalista italiano, del cual se nutre mucho de la doctrina procesalista argentina, que es Giuseppe Chiovenda, el que introduce y deja de lado si debe probar el actor o el demandado, según el sujeto procesal, y habla de determinada calidad de hechos. Y dice que los hechos constitutivos debían ser probados por el actor y los hechos impeditivos, modificativos o extintivos debían ser probados por el demandado. Es decir, deja de lado esta teoría, Chiovenda deja de lado esta teoría de que la prueba le incumbía ser probada por el actor. Es decir, no tiene en cuenta el sujeto, sino la calidad de los hechos. Así, por ejemplo, en un mutuo, que es un préstamo de consumo, el que debía probar que existía un contrato de mutuo era el actor. Esto era un hecho constitutivo. Si había un hecho extintivo, es decir, un pago, debía ser probado por el demandado. Si había un hecho modificativo, porque a lo mejor se había devuelto el préstamo, o un hecho impeditivo, porque el demandado había firmado ese mutuo a través de un error, de un vicio del consentimiento, un dolo, una violencia, también debía probar el demandado. Es decir, se tenían en cuenta los hechos, la calidad de los hechos. Los constitutivos los probaba el actor y los impeditivos, modificativos y extintivos de la relación jurídica debía probarla el demandado. Se va a dejar de lado en parte, se va a dejar de lado esta teoría de Chiovenda, y el código en el año 68, elaborado por Ayarragaray, Palacio y Colombo, va a tomar la teoría del alemán Rosenberg, que se va a fundamentar en el presupuesto de hecho de la norma. Si ustedes ven en la segunda parte del artículo 377 del Código Procesal, van a ver que establece que cada una de las partes va a tener que probar el presupuesto, el hecho o el presupuesto de hecho de la norma que invoque como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. ¿Qué significa esto? Es decir, la importancia que tiene la teoría de Rosenberg y que recepta el Código Procesal en el artículo 377 es que ya no tiene en cuenta el sujeto, ni el actor, ni el demandado, ni tampoco tiene en cuenta la clasificación de los hechos, si son constitutivos, impeditivos, modificativos o extintivos, sino que se centra en el presupuesto de hecho de la norma. ¿Qué significa esto? Que aquel que invoca una norma como fundamento de su pretensión, defensa o excepción debe probar. La norma, todas las normas que ustedes encuentran regulados en las leyes, en el Código Civil y Comercial, describe una conducta. Y aquel que quiere ampararse en esa norma tiene que probar ese hecho de la norma. Es decir, esa conducta que describe la norma. ¿Se entiende?
¿Está claro esto? A ver, acá hay una... Sí, sí, clarísimo. Perfecto. Bueno. Sin embargo, esta regla que establecida en el artículo 377 se viene atemperando con las llamadas cargas probatorias dinámicas, que no son nuevas, a pesar de que hoy están reguladas en el Código Civil y Comercial en materia de responsabilidad, artículos 1734 y 1735, y en materia de procesos de familia en el artículo 710. No es nueva, ya en las jornadas de derecho civil de 1992, que se celebraron en la ciudad de Junín, ya tanto los procesalistas como los civilistas hablaban de las cargas probatorias dinámicas. Y finalmente, esta teoría de las cargas probatorias dinámicas se consagra en el Congreso de Derecho Procesal celebrado en 1993 en la provincia de Santiago del Estero. Y la jurisprudencia lo venía aplicando. ¿Qué quiere decir esto de las cargas probatorias dinámicas? Nosotros tenemos que partir de la base que la regla es la establecida en el artículo 377. Pero hay ciertos casos donde realmente se hace difícil que aquel que tiene la carga de probar pueda probar. Esto sucede mucho en los temas de mala praxis. Yo en el audio les comentaba, o en los casos de simulación también, yo le comentaba en los audios, los médicos, claro, los médicos no tienen por qué saber derecho, pero empezaban a rasgarse las vestiduras, que el principio de inocencia, cómo invierten la carga de la prueba, que tengo que probar yo. No, señores, vamos a tratar de explicar este tema. La carga de la dinámica de la prueba, ¿qué nos dice? Que el que debe probar es el que está en mejores condiciones profesionales, técnicas, científicas. Y las cargas probatorias dinámicas de la prueba se basa en criterios de solidaridad, de colaboración. No quiere decir que el paciente no va a tener que probar. El paciente va a tener que probar que ha sido intervenido quirúrgicamente en tal o cual hospital o sanatorio. Pero ¿quién va a estar en mejores condiciones de colaborar y de probar de que se ha hecho un buen diagnóstico, de que se ha empleado la técnica adecuada? El médico. Ustedes imagínense el paciente internado, operado, anestesiado. Bueno, realmente le puede llegar a resultar dificultoso al paciente establecer que el médico ha incurrido en mala praxis. Bueno, el médico tiene todos los elementos a su alcance para decir: he empleado esta técnica, es la que se emplea habitualmente y algo falló no sé por qué, pero bueno, explicará. A esto tiende las cargas probatorias dinámicas, que son excepcionales, también se aplica en los casos de simulación. Hay los códigos provinciales de Corrientes, La Pampa, Chaco y otros más lo han recepcionado las cargas probatorias dinámicas. El proyecto de Código Civil y Comercial, procesal, civil y comercial, que tiene estado parlamentario, también sienta la regla del 377, pero después agrega que aquel que está en mejores condiciones profesionales, técnicas, científicas, debe colaborar en la producción de la prueba.
Es decir, ustedes fíjense en el caso este de mala praxis. En principio, ¿quién debe probar la mala praxis? De acuerdo a las reglas de la carga de la prueba del artículo 377, debería probar el actor, es decir, aquel que ha sufrido la mala praxis. Pero en este caso en particular, el médico es el que está en mejores condiciones para probar, es decir, que ha empleado las técnicas adecuadas. No quiere decir, vuelvo a repetir, esto es excepcional y no quiere decir que el actor no tenga que probar, pero le requiere al médico una mayor colaboración. Les decía que el Código Civil y Comercial, en el artículo 1734 y 1735, cuando habla de la atribución de responsabilidad civil, en principio, ¿quién debe probar? Debe probar digamos, el que atribuye al otro la culpa y el que se quiere eximir de culpa, por ejemplo, por un caso fortuito, debe probarlo. Sin embargo, el artículo 1735 advierte que el juez puede, valga la redundancia ahora, que puede advertir a las partes y, digamos, aminorar lo rígido de lo establecido en el artículo 377, porque puede considerar que una de las partes está en mejores condiciones por razones profesionales, para aprobar. En materia de familia, directamente el código saca esta advertencia y dice que rige el principio de las cargas probatorias dinámicas, artículo 710 del Código Procesal. Es decir, en materia de familia, en los procesos de familia donde se es mucho más flexible, se aplica de plano, digamos, las cargas probatorias dinámicas. Esto, por ejemplo, sirve para cuando es muy difícil. Imagínense que ustedes inician un juicio de alimentos, a veces es muy difícil probar la fortuna o los medios económicos del alimentante. Entonces, bueno, en ese caso se puede recurrir a las cargas probatorias dinámicas. Que el alimentante explique por qué no tiene medios para pasar alimentos. ¿De qué vive? ¿Por qué tiene determinados gastos en la tarjeta de crédito? Bueno, ahí existe, en lugar de poner en cabeza del alimentado, probar que el alimentante tiene medios para poder pasar los alimentos, se pone en cabeza del alimentante esa prueba, porque él está en condiciones de decir, no, yo vivo en esta casa que es alquilada, no tengo, vivo de este trabajo, etcétera, etcétera. Me doy cuenta que ya terminamos la clase y no pudimos hablar sobre, lo vamos a dejar para la clase que viene porque no hay problema, en definitiva hacia el procedimiento, que es el tema de la negligencia y la caducidad de la prueba. Si no hay preguntas sobre esto, damos por terminada la clase porque tenemos que ir a la otra. Clarísimo. ¿Se entendió? Clarísimo. Bueno, la clase que viene terminamos, háganme acordar, igual yo me voy a acordar, acá tenemos a Candelaria, todos. Nos vamos a acordar de que falta hablar sobre la caducidad y la negligencia en la producción de la prueba. Pero viene bien porque justamente es el procedimiento probatorio y lo vemos ahí. Bueno, será hasta el jueves entonces, si no hay dudas, y cualquier cosa las traen el jueves. Gracias. Chau, hasta el jueves. Adiós. Jueves.